Funcionó. Sí, tienes buena energía tú. Tienes buena energía. Bueno, es que en Cuba había un tipo que era New Age, que se llamaba Clavelito. Pon tu pensamiento en mí. Verás que en este momento. Buenas noches, que estamos aquí de nuevo reunidos en nuestra clase de Biblia. Qué maravilla, qué precisión que estamos de nuevo juntitos. A los que están al otro lado de la cámara y nos están siguiendo desde sus hogares en este curso, saludos especiales desde este rinconcito de la tierra, donde estamos aprendiendo un poco más acerca de las cartas de Pablo y todo el mundo que viene detrás de las cartas de Pablo. Comencemos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Seguimos con nuestro curso en las cartas de Pablo y ya vamos a entrar a la correspondencia con las comunidades en la ciudad de Corinto, es decir, los que llamamos nosotros las cartas a los corintios. A los corintios. Son aquellos que viven en Corinto. Pero demos un repaso primero de qué era Corinto, qué era ese lugar a donde llega Pablo a proclamar el Evangelio en la ciudad de Corinto. La información que tenemos, la única información que tenemos de Pablo en Corinto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 5 al 17. Ahí es donde nos va a contar el tiempo en que Pablo ha estado en Corinto. Pablo mismo en las cartas no nos menciona mucho de lo que él hizo en Corinto, no lo menciona, sino que en las cartas que manda a los corintios pues habla de otros temas diferentes. Pero ¿qué podemos saber de lo que Pablo escribe comparándolo con Hechos de los Apóstoles? Podemos hacer esto. Primero, Pablo cuando viaja a Corinto, en realidad cuando viaja a muchos sitios, Pablo nunca viaja solo. Pablo siempre va acompañado con un equipo o con un grupo de predicadores, diríamos nosotros. Hoy día los llamaríamos que como grupo de evangelizadores. O sea, nunca era Pablo solito yendo a un lugar y se para en una plaza pública y empieza a decir, ay, conviértense, que eran pecadores, porque el Señor... Eso nunca sucedió. Eso no era el estilo, eso no era la forma. Pablo siempre era acompañado por un grupo de personas y siempre llegaba, como buen judío que era Pablo, siempre llegaba a una ciudad a buscar dónde se reúnen los judíos, es decir, a la sinagoga. Y es allí donde él empieza a tener contacto con las otras personas y su equipo de predicación, su equipo de evangelización, pues son los que van formando estas nuevas comunidades junto con Pablo. Así que sabemos que Pablo viaja a Corinto con Silvano y con Timoteo. Esos son los dos que van a acompañar. Bueno, que zapamos. Quién sabe cuántos más iban en la comitiva, pero de los nombres que guardaron está Pablo, Silvano y Timoteo. Padre y Bernabé. No está en esta comitiva. No está en este grupo. Pablo, Silvano y Timoteo. Algunas veces en las cartas se va a llamar a Silvano Silas, pero Silas es como el diminutivo del nombre Silvano. Así como en inglés a los Williams, ¿cómo les dicen a los Williams? Will. A Silvano se le dice Silas y a los Lucano se les llama Lucas.
ya el evangelista Lucas que tenemos nosotros. Es decir, era el nombre abreviadito. Entonces tenemos Pablo, Silvano o Silas y Timoteo son la comitiva que van a Corinto. Van a Corinto. ¿Ya? Cuando llegan a Corinto se van a quedar con una pareja, bueno, creemos que es pareja, pero no nos dicen nada al respecto en ningún texto, pero siempre los mencionan juntos, a Aquila y a Priscila. Aquila y Priscila, que parece que eran dos, o una pareja, o dos personas judías, que ya antes de que llegara Pablo, ya ellos habían escuchado el Evangelio y habían aceptado a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías, y ya ellos o sea, no necesitaban como evangelización, ya conocían quién era Jesús y lo del Evangelio y estas cosas. Según Hechos de los Apóstoles, en Hechos 18, Aquila y Priscila trabajan en la misma empresa que la familia de Pablo, es decir, haciendo tiendas de campaña para los soldados romanos. Entonces imagínate, los soldados romanos que necesitaban tiendas de campaña para cuando salen en expedición, eso era un negocio buenísimo, era un buen negocio, y hacer las tiendas de campaña sería como hoy en día que tú trabajaras para el ejército del país y te tocara hacer los uniformes, por ejemplo, ¿ya? O tú te encargas de hacer el camuflaje, lo que se ponen encima así como para camuflarse ellos. Eso lo hacía mi hermano en el Goodwill. Sí. Hacían los uniformes de los soldados. Exactamente. O sea, era un negocio que con Roma pues tenían para las tiendas de campaña. Y según lo que dicen ahí, Aquila y Priscila tienen esa empresa de hacer tiendas de campaña para los soldados de Roma. Y parece que Pablo, pues que también él dice que él hacía tiendas de campaña con la familia, que ese era el negocio de la familia, pues ahí como que ahí está la conexión que tienen con ellos. También sabemos que Pablo se queda en Corinto, y él lo dice, eso sí lo dice él lo dice, ya les digo en dónde lo dice, se queda en Corinto por lo menos 1 año y medio, se queda viviendo con los corintios. O sea, no es que llegó, predicó, hubo convertidos, se convirtió a alguien, bien, listo, me voy, chao. No, Pablo se queda con ellos y se quedan más o menos 1 año y medio. Al final de ese año y medio, casi que terminando su tiempo en Corinto, a Pablo lo acusan de rebelión contra Roma, ¿ya? Y lo llevan ante el procónsul Gayo. Y este hecho de que a Pablo lo llevan ante el procónsul Gayo es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque la arqueología ha encontrado ¿cómo se dice? Una roca, no, una piedra tallada dedicada al emperador Claudio. Creo que era Claudio. ¿Quién era antes de Claudio? Calígula. Creo que era Calígula. Empiezan con C. Calígula. Dedicada a Calígula, donde se habla de el procónsul Gayo en Acaya. Y la fecha que pone de que Gayo era procónsul en Corinto, que era la capital de la provincia romana de Acaya, pone la fecha entre el 50 y el 53. Y Pablo es llevado ante el procónsul Gayo alrededor del 51. Es decir, históricamente hablando, sí hubo un procónsul en la ciudad de Corinto, porque era la capital romana de la provincia de Acaya, y que en Hechos de los Apóstoles sí digan que a Pablo lo acusan delante del procónsul y dan el nombre
Gayo, que está en la ciudad de Corinto. Gallo como el gallo de gallina. Sí, pero con I Io. latina. Gallo. Gallo. En latín sería Gaius. Gaius. ¿Cómo sería en español? Gallo. Gallo. O Galio. No, Gallo. Gallo. Por ahí va la cosa. ¿Ya? Por ahí va la cosa. ¿Ya? Y eso es interesante porque arqueológicamente ya podemos tener una fecha aproximada de cuándo estaba Pablo históricamente hablando, cuándo estaba Pablo predicando en esas regiones. Es decir, alrededor del año 50, comienzos de los años 50. Eso arqueológicamente hablando, es decir, que si no tuviéramos la Biblia que hablara de Pablo, ya tenemos un artículo histórico, arqueológico, que no tenía nada que ver con la Biblia, que menciona que en Corinto estaba el procónsul Gayo, porque era la provincia de la ciudad capital de la provincia de Acaya, y que cuando leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, dicen sí, a Pablo lo llevan y lo presentan acusado ante Gayo, el procónsul de la ciudad. Entonces, mira qué interesante que hay un dato histórico que nos lleva a este sitio. ¿Dónde queda Corinto? Ustedes que han estado allá. Turquía por ahí. No, Grecia. ¿Dónde queda? ¿Se acuerdan del mapita que les dije un día? Sí. Yo lo estaba buscando, pero no lo encontré. Sí. ¿Ya se acuerdan del mapita que les dije? Pero es en Asia, ¿no? No. No, espera. No, no es así. No. ¿Dónde está Corinto? En Grecia, lo que ahora es Macedonia. Abajo. Mírenlo, aquí está. Después de Acaya. Claro, si es la provincia de Acaya, pues ¿dónde va a estar Corinto? Ya lo vi. En la provincia de Acaya. Corinto. Si ustedes ven el mapa de Grecia, el antiguo mapa de Grecia, ¿Y qué es lo que es Pirco ese? el norte se llama Macedonia. Macedonia. Ahí está Y perfecto. el sur, la península, eso que cae hacia el sur, Sí. eso es Acaya. Ahí, acá. Ya lo vi. Eso pertenece a Grecia. Hoy en día sería todo Grecia. Grecia. Hoy en día sería todo Grecia. Pero esa es la parte del sur, la península griega, ahí es donde está la ciudad de Corinto. De Corinto. Ya, para que sepan, yo creo que sí, que tú eres Corinto. Yo eres de Corinto, ya te voy a explicar por qué. Corinto, como ustedes se van a dar cuenta en el mapa, es una ciudad que tiene 2 puertos marítimos. Es decir, es una ciudad privilegiada porque puede tener comercio hacia el oriente, que llegan todos los barcos del mar Egeo, y tiene puerto hacia el occidente, lo que puede tener comercio con los barcos que pasan por el Golfo de Corinto. Miren ustedes Claro que el sí, mapa y se ve ese golfo que Sí. va entrando agua hacia adentro, Sí. ¿ya? Y ese es una cosa estratégica para Corinto porque tienes entradas y salidas tanto para el oriente como para el occidente. Y desde el tiempo de los griegos, antes de que llegaran los romanos, ya los griegos estaban pensando en cómo hacer para que los barcos no le den la vuelta por abajo a la península para llegar al otro lado, sino cómo hacer un canal que conecte los 2 puertos. Es decir, que como el canal de Panamá. ¿Se acuerdan que antes de darle, si un barco salía de Miami y tenía que llegar a San Francisco, ¿qué tenía que hacer el barco? La vuelta que tenía que dar era bien grande. Ya, igual estamos empezando ellos. Si tenemos un barco que venga de Oriente y va a ir hasta Roma, que es en Occidente, pues el barco tendría que darle la vuelta por abajo a la península y buscar de nuevo el rumbo hacia Roma. ¿Qué tal si abrimos un canal en el puerto de Corinto
que una los dos mares, el mar Egeo y el mar donde está el Golfo de Corinto. Eso sería fabuloso. Tristemente, eso no se pudo hacer hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, que está ahorita. Si ustedes han ido a Corinto, si no, ¿cuándo han ido a Corinto ya? A uno los llevan y hay un puentecito donde uno se puede parar encima del canal de Corinto, que está allí. ¿Ya? ¿Cuándo me va a dejar mentir? En el canal de Corinto. Pero mientras tanto, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los romanos, todavía no hay canal. ¿Qué es lo que hacían ellos? Llega un barco, digamos desde Oriente, llega el barco, desembarcan todo, la mercancía, los productos, todo lo que tú quieras saber, en el puerto al lado oriental. Y ya tienes todo un negocio de transporte en tierra que lleva toda esa mercancía hasta el puerto al lado occidental. Y allí vuelven y cargan todo en los barcos que van hacia occidente. O sea, era todo una, ¿cómo se llama eso? Era toda una logística que tenían ellos. O si el barco llega desde occidente, digamos desde Roma, llega al puerto en Corinto, descargan todo. Allí en Corinto tenemos ya toda la logística de carretas, caballos, mulas, todo lo que sea, que van a llevar toda su mercancía hasta el puerto en Oriente. Ahí vuelven y cargan todos los marineros de este puerto y se van en ese barco hacia Oriente. Cargan y descargan. Cargan y descargan, exacto. Cargan y descargan. ¿Qué sucede con eso? Que por la ciudad de Corinto pasaba de todo. ¿Qué no pasaba por Corinto? Ya todo el mundo que tenía mercancías, todo el mundo que llevaba, digamos, especias del oriente, que traía canela, que traía comino, que traía sedas de oriente, todo lo que pase para el oriente, que iba hacia Roma o a Hispania, que es en el occidente, todo se descarga en Corinto. Allí mismo tenemos toda la logística para que muevan la mercancía hasta el otro puerto, lo suben al barco y eso se va hacia occidente. O si vienen desde occidente, están trayendo trigo, están trayendo uvas, están trayendo vino, están trayendo aceite de oliva, todo de Hispania y de Galia, es decir, de lo que es hoy día Francia. Lo llevan hasta el puerto de Corinto, de nuevo la logística, descargar, ponerlo todo. Sí, ya que llegó la noche necesitamos tener, ¿cómo se llama? Almacenes, ¿cómo se llaman eso? Los Galpones. las bodegas, ¿cómo en galpones se llaman? Para guardar todo eso y al día siguiente cargar todo en el puerto de Oriente para que se vaya hacia Oriente, a Turquía, a Persia, a donde sea. A los viajes de ellos largos. Oh sí, pero era más fácil que darle la vuelta por abajo Pues a la claro, península definitivamente. y buscar otro lado. ¿Ya? Mejor llegar a Corinto, descarga, transporta, carga en el otro puerto y que siga el barco para allá. ¿Ya? Y así nos evitamos la vuelta y el trajinar tan impresionante. ¿Qué hace de Corinto eso? Es una ciudad totalmente cosmopolita. Tiene gente hasta de un ojo, de toda parte. Gente viene, gente va. Llegan marineros de toda parte. Los marineros llegan, los que vienen de Oriente, los marineros que vienen desde Occidente. Todo va llegando a Corinto, ¿ya? Todo va llegando a Corinto. Es una ciudad, obviamente, económicamente hablando, empezó a ser una ciudad próspera. ¿Cómo sabemos que era próspera? Porque construyeron murallas alrededor de Corinto. ¿Y para qué necesitamos murallas? Para protegernos. Para proteger la ciudad. Si fuera un pueblo perdido que no tiene nada, Van a proteger. ¿para qué vamos a construir una muralla? Si tiene murallas, ¿qué quiere decir? Que adentro hay de dónde.
Los piratas iban a robar. Claro, hay que proteger la ciudad de Corinto. Comerciantes, los que llamamos nosotros hoy en día los nuevos ricos. ¿Quiénes son los nuevos ricos? Los que están sacando dinero ¿de qué? Del descargue de los barcos, de guardarla en bodegas y en galpones todo el comercio, de pagarla por el transporte en carretas, por transporte en caballo, todo. O sea, ¿quién tiene ese negocio? El impuesto. El impuesto que hay que pagarle a Roma por usar el puerto. Es decir, ahí hay money, ya, ahí, si tú te portas bien, ahí puedes sacar buenos pedacitos de económicamente hablando en Corinto. ¿Ya? Una industria de fabricar carretas y darle mantenimiento, otro que hacía ruedas de carreta. Claro, Sí. los talleres de reparación, imagínate, la gente, toda la construcción de madera, reparar los botes, la brea que necesitan para mantener los botes, Que no le ¿cómo se entre llama eso? Que no les entre el agua, Impermeabilizados. impermeables. Es decir, comercio y trabajo hay para el que quiera. Mire, y aquí que dicen que no hay trabajo, que vayan para Que Corinto. vayan para Corinto, entonces, que hay bastante trabajo. Y obviamente, los ricos de toda la vida, las familias de alta clase, los de aristócratas, alcurnia. los de la alcurnia, los de alto copete, los de que eso siempre han habido donde hay ciudades grandes, ciudades capitales, que representan a Roma y los mejores valores de la Roma. Siempre han habido en toda parte. En todos Ya. los tiempos. Y de ahí, por eso lo puse aquí en un recuadro, hay una pluralidad de religiones. Pues eso es en toda parte, en toda ciudad de Roma, porque en muchas ciudades de Roma hay gente que vive de todo lugar, de todas partes, y cada uno traía sus propias religiones. En Corinto hay dos templos que son como los templos oficiales de la ciudad de Corinto. El templo al dios Apolo, que está en el centro de la ciudad, en el downtown de la ciudad, está el templo del dios Apolo, y arriba en una colinita, que lo llaman el Acro Corinto, que está arriba en una colinita, está el templo de la diosa Artemisa. del amor, que se llama Afrodita. Afrodita o Venus en romano. En romano, ¿ya? Arriba, esos son los templos, digámoslo así, oficiales de la ciudad de Corinto. Pero teniendo dos puertos, con esta cantidad de gente yendo y viniendo, eso van a encontrar el templo de no sé quién, la capillita de la no sé qué, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de las asociaciones? La asociación de cruz de no sé qué, la asociación de marineros de no sé dónde, los que vienen con el dios no sé cuántas, los que vienen con la diosa, o sea, había de todo. Había de todo en esa ciudad. Los oficiales, Apolo en el centro de la ciudad, y arriba en la colinita, en Acro, arriba, Acro Corinto, es Afrodita o Venus, ¿ya? O Venus. Y por eso decían que Corinto tenía una vida moral un poco, ¿cómo lo dijéramos? Un poco libertinaje. Sí, divertida. Tiene que haber habido prostitutas también. Pues claro. Marinero. Y por eso lo pongo así en ese Claro. recuadro, porque es que eso mismo se encontrará en cualquier otra ciudad de Roma. Pero a Corinto siempre hay que encontrar una ciudad a quien meterle el agua puerca. Como en Las Vegas, aquí. Efectivamente. ¿Ya? El desagüe. Y lo que pasa en Las Vegas, En Las Vegas se queda en un se queda en Las desagüe. Vegas. Ellos dirían lo mismo, lo que pasa en Corinto, se queda en Corinto. Pero era normal, ¿por qué? Tú eres un marinero. Terminaste tu trabajo llegando al puerto. Llegan en cada puerto. Desembarcan. Te pagan tu salario. ¿Tú qué vas a hacer con el salario? Emborracharte y buscar. Necesitamos en Corinto que haya ¿qué? Tabernas, que hayan restaurantes, que hayan sitios de diversión,
y que haya niñas de 4 en conducta que atiendan a las necesidades de los marineros. Como las películas de 4X. Exacto. Es decir, todo eso lo vas a encontrar en Corinto. Eso es obvio. Económicamente hablando, si te pago en Corinto, Ahí yo sí quiero lo que ese contesté. dinero se quede En Corinto. en Corinto, porque te lo lleves para la casa. Que aquí gastes, que aquí compres, que aquí te emborraches, que Ay, aquí mamá. y vas a encontrar todo eso disponible todos los días, a cualquier momento vas a encontrar tabernas abiertas, restaurantes abiertos, vas a encontrar casas de prostitución abiertas y disponibles, hay de todo. Vida nocturna. Y diurna, de Y todo, diurna. y de todo. Y eso es lo que hay en Corinto. Corinto es una ciudad grande, cosmopolita, con mucha gente que viene, que va, hay mucha prosperidad económica, hay trabajo. Sí, porque hay negocio. Y obviamente, en esa época, ¿quién va a trabajar? ¿Los ricos y los aristócratas? Los esclavos. Claro que sí. Sé que en Corinto vas a encontrar muchos esclavos que están en Corinto, que son los encargados de mover, de transportar y de hacer todas estas cosas que tenemos. Eso es lo que conocemos En Corinto. en Corinto. Y Pablo va allí, y Pablo se queda con ellos por lo menos 1 año y medio, que es lo que sabemos en Corinto. Ya por eso digo que Raúl era de Corinto, porque él lo dijo, yo soy de allá. Ya sabemos por qué. Y por eso es que él actúa así. Una fama, por ejemplo, una mala fama que tenía es quedó callado. el templo de Acrocorinto, el templo de la diosa del amor, digámoslo así. Porque la diosa, ¿cómo es que se llama? Afrodita. Thank you, Afrodita. La diosa Afrodita necesita sacerdotisas que atienden el templo de Afrodita. Y si Afrodita es la diosa del amor, adivina las sacerdotisas qué es lo que tienen que ofrecer a los parroquianos que suben al templo de Afrodita. Cariño, No se supone que fuera cariño. Cariñito. No, las pitonisas sí. solo, pero ese es en Delfos, eso es diferente. Esa es otra totalmente diferente, sí. Pero en Corinto, no, tienes que ser una niña de buena reputación, de buena familia, dedicada a la diosa Afrodita, pero ya que estás dentro del templo de Afrodita, tienes que dedicarte a lo que Afrodita se dedica. Al enfermo lo que pida. Así que cuando el marido tuyo decía, cariño, voy al templo, ya regreso, entonces ya saben a lo que iba. Ya no iba a rezar el rosario. Padre, y eran esos tiempos, en esos siglos, y estaba la corrupción esa. Ay, Desde que el ser el ser humano lo que tiene aquí es metralla. ¿Cómo? Eso lo heredamos de los Eh, padres progenitores nuestros. no, Apolo no es hijo de Afrodita. No. Él ya existía antes de que le llegara Afrodita. Sí. Bueno, tenemos eso. Después sabemos que después del año y medio que Pablo está con los corintios, él se va hacia el oriente, en el mar Egeo. Se va hacia el oriente y llega a la ciudad de Éfeso. Y Éfeso sí está allá en Turquía, ahí donde está, que es sino cruzar el Chaco, cruzar el mar hacia oriente y llegas a Éfeso. ¿Ya? En Éfeso él se queda también en la casa de Aquila y Priscila. Lo que ya te va mostrando que Aquila y Priscila tienen casa en Corinto, tienen casa en Éfeso y tienen casa en Roma. O sea que Aquila y Priscila Eran bien pudientes. Oye, sí. tenían su sí, era el negocio de las tiendas de campaña para los soldados romanos, era lo que ellos tenían. Y a partir de ahí, a Pablo le empieza a llegar correspondencia o mensajeros desde Corinto a preguntarle a Pablo en Éfeso sobre muchas cosas que están pasando en las comunidades
en Corinto y que ellos no saben cómo responder a esas cosas, cómo responder a estas circunstancias, a estos problemas que pueden suceder dentro de las comunidades. Y allí comienza lo que nosotros llamamos la correspondencia hacia los corintios. En la Biblia, en nuestras Biblias, solo aparece Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero nosotros ya sabemos que Primera de Corintios y Segunda de Corintios es el trabajo de un editor, que lo que hizo el editor fue coleccionar toda la correspondencia que nosotros hoy en día podemos encontrar, que era cómo venía las cartas y los reportes entre Corinto y Éfeso, y que un editor, por lo menos alrededor del siglo II, comienzos del siglo II, une en 2 rollos toda esta correspondencia. Y ya lo habíamos dicho antes, si ustedes ven un número delante del título del libro, ese número significa el tamaño del libro. El 1 significa que el libro o el rollo era un rollo largo y extenso. Y el 2 significa que el libro o el rollo era un poco más corto. Primera Corintios significa que la colección que hoy tenemos, que llamamos Primera Corintios, se llevó todo el libro, todo el rollo, escribiéndolo completo. Y Segunda Corintios, pues no se llevó tanto espacio en el segundo rollo. ¿Qué quiero decir con eso? Para que no se me confunda. Primera Corintios y Segunda Corintios es la forma como nosotros conocemos hoy toda la correspondencia que hubo entre los corintios y Pablo. Pero en vez de llamarlo Corintios 1, Corintios 2, Corintios 3, Corintios 4, hubo un editor que juntó todas esas cartas en 2 libros, lo que nosotros llamamos 1 Corintios y 2 Corintios. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando tú empiezas a leer la carta a los Corintios, digamos, primera carta a los Corintios, bueno, cualquiera de las dos, tú empiezas a leer y Pablo parece que brinca de un tema y empieza a hablar de otro, sin ninguna conexión con lo que había anteriormente. Y uno dice, ¿por qué este brinco? O sea, si tú lo lees de corrido, Primera Corintios, Pablo brinca de un tema y brinca al otro y no hay conexión con el tema anterior. Y uno dice, pero ¿y estos brincos tan grandes que hace cuando escribe? Si fuera él solito escribiendo todo junto, pues, oye, qué mal escritor sería Pablo. Y ahí es donde nos hemos empezado a dar cuenta que no, que esos brincos de un tema a otro, sin ninguna conexión entre uno y el otro, es porque no eran en la misma carta, sino que hacían parte de varias cartas que un editor empezó a juntar una con otra. El problema para nosotros es hoy en día cómo sabemos qué carta era cuál, porque el editor empezó a juntar, dependiendo de los temas y de las cosas, empezó a juntar y creó 1 Corintios, 2 Corintios. Y por eso ustedes ven aquí en el medio del tablero esta cantidad de numeritos que tú ves aquí, que en azul es la división como la tenemos en la Biblia. Y nosotros, para poder diferenciar cuál sería esa carta probable, original, es como nosotros lo llamamos Corintios A, Corintios B, Corintios C, hasta Corintios G. Por ejemplo, Corintios A, si tú lees Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice Pablo, en mi primera carta que les mandé, yo les dije que,
No sé, como que primera carta. Estamos leyendo pues Primera Corintios. Y ya en la Primera Corintios hay un texto que dice, en mi primera carta les dije que... ¿Dónde está esa carta? ¿Dónde está esa carta? O sea, ya el mismo texto te dice que había más correspondencia y esa carta o se perdió, o el editor no la incluyó, o el editor la picó en pedacitos y la mezcló con otras cartas. Ve tú a saber. O no llegó nunca. No, sí llegó, porque él dijo, en la primera carta les dije que, Claro. o sea que ya él les había mandado la carta, así que sí llegó, sí llegó. Y así comenzamos a ver en cada sección, si hacemos este cortar y pegar entre secciones de la Primera Corintios y Segunda Corintios, les puedo decir más o menos de qué va el asunto. En la famosa carta Primera de Corintios 5:9, en la primera carta que les mandé, era estaban hablando sobre el comportamiento moral que estaba sucediendo en una de las comunidades en Corinto. Y Pablo les manda a decir, yo ya les dije a ellos que no se junten con este tipo de personas. Tengan trato. ¿Ya? ¿Cómo dice? Que no tengan ningún trato. No tengan ningún trato, no se junten con este tipo de personas. Corintios B es una colección de todos los reportes, bien sea o por escrito o bien sea oral, que le llegaban a Pablo en Éfeso. Entre ellos, y él lo va a decir, de la casa de Cloé, de la casa de Estéfanas, le mandaban informes a Pablo de lo que estaba pasando en esas comunidades. Y la carta B, Corintios B, sería como Pablo juntó todos esos reportes y mandó una sola carta como para responderle a todos juntitos de una vez, y acabamos. Padre, ¿eso era en pergamino de madera o en papel? Eso era en papiro. En papiro, sí. Papiro es papel de una planta que se llama papiro. Ya que ponen a secar la planta, la desmechan, así ¿cómo se dice? La banda así. La deshilan, sí. La deshilan y después la tejen, como una encima, una así, otra así y otra así, y van creando una hoja. Y ya se seca, se presiona, se seca para sacarle todo el agua y queda como un papel. Y lo puedes enrollar, lo puedes guardar, lo puedes guardar donde quieras. Sí, el papiro. ¿Ya? Corintios C, que hoy en día sería la segunda carta a los Corintios. Corintios C va a tratar sobre todo, dice aquí, Corintios C, Pablo está defendiendo su identidad como apóstol ante un grupo de personas que llegaron a Corinto y le están diciendo a los de Corinto que Pablo no es un verdadero apóstol, que ustedes se dejaron engañar por un falso apóstol. Y Pablo manda esta carta en defensa de por qué él es un apóstol y cómo ha trabajado aún más que cualquier otro de los apóstoles. Y manda esa carta. Corintios D la hemos titulado, como si yo fuera parte del grupo. Los expertos la han titulado la carta de las lágrimas, porque él mismo lo dice, estoy escribiendo con lágrimas caen sobre mis ojos, ya, y está escribiendo con su trago de tequila al lado porque está así todo despechado. ¿Cuál es el despecho de Pablo? Los de Corinto, ya influenciados por aquellos que dicen que Pablo era un falso apóstol, pues están volviendo a Pablo y están hablando mal de Pablo en todo lado, que Pablo es un idiota, que Pablo no sabe hablar, y lo dice. Ustedes dicen, ojalá Pablo hablara de la misma forma como escribe. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo llegaba donde ellos, pues él
no era así como muy, como que las palabras no le salían muy fáciles, pero cuando escribe muy clarito. Tenía otra persona por él. Ah, claro, tenía su secretario. Pero ellos dicen, ay, ojalá Pablo hablara como escribiera. O sea, Corinto como que rechazaba a Pablo. Bueno, no todas las comunidades, algunas comunidades en Corinto ya tenían como ese ¿cómo se dice? Como ese veneno hacia Pablo. Y Pablo les manda esa carta, dice como una carta de lágrimas, dice, pero yo qué les hice de malo, yo qué falta les cometí a ustedes, en qué, y él mismo se empieza a defender. ¿Acaso les pedí dinero por predicarles? ¿Acaso ustedes no vieron que yo mismo me dedicaba a trabajar y a mantenerme para no ser una carga para ninguno de ustedes? O sea, él les manda esa carta diciéndoles, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo tan grave y lo tan feo que yo les hice a ustedes que ahora ustedes me rechazan de esta forma? ¿En cuál vamos? En la D. Sí. Carta E. La E es una carta que ya va, se ve que los de Corinto le mandaron una respuesta a Pablo y Pablo les manda esta otra carta y ya lo llaman la carta de la reconciliación. La carta de la reconciliación. Yo les pido a ustedes como embajadores en Cristo, reconcíliense unos a otros, acéptense mutuamente. O sea, como que ya es un tema de reconciliación, de volvamos a ser amigos, tomémonos un cafecito juntos, no peleemos. Ya se ve que esa temática en esa carta. Después sigue carta F y la carta E. F es para pedirles la contribución para ayudar a los pobres en Jerusalén. Entonces, instrucciones de cómo hacer la colecta para los pobres en Jerusalén. Y la carta G son instrucciones extras de cómo terminar la colecta para los pobres en Jerusalén. Como se dan cuenta, era una cantidad de correspondencia. Y esto estamos hablando solo de las cartas que el editor puso juntas. No sabemos si hubo más cartas o pequeñas notas o cositas que no tenemos suficiente material para probar si existieron más cartas, más correspondencia entre Pablo y esta gente. Pablo vuelve y visita a los Corintios, vuelve y pasa por allí, vuelve y visita a los Corintios, se queda con ellos un buen rato, después sube a Macedonia, de Macedonia parece que vuelve y baja a Corinto, de ahí se va a Éfeso de nuevo, ya con la colecta hecha, y en Éfeso toma el barco que lleva hasta Tierra Santa, así que llega a Cesarea Marítima, que llega allí a Cesarea Marítima, y de ahí ya él baja con la colecta a Jerusalén, y ya saben lo que pasa en Jerusalén, arrestan a Pablo y ya ahí no volvemos a saber de Pablo. Llegamos de Pablo. Entonces, pasan de nuevo por Corinto y parece que las relaciones estuvieron de nuevo como que se volvieron a... Pero Pablo no muere en Roma. Claro, le cortaron la cabeza. No, siempre he oído que Pablo murió. Porque en la Biblia es más tarde. Ah, bueno, pero la tradición la dice fuente que de sí, Trevi Pablo dicen llega que a son las Roma, tres, saltó la pero cabeza. llega como prisionero. ¿Y dónde lo arrestaron? Claro. En Jerusalén. En Jerusalén lo arrestaron. ¿Qué sucede? De toda esta correspondencia, ¿qué podemos conocer sobre los cristianos en Corinto? Lo que llamamos los corintios, la comunidad de los corintios. Pues empecemos con esto. Estaban muy dispuestos. Los corintios, sí, había de todo en las comunidades de Corinto. ¿Se acuerdan lo que les había dicho la clase pasada? Que nos tenían en tan mala reputación a los cristianos, que decían que una persona de alta alcurnia y de buena reputación
jamás se uniría a un grupo como este, que decía que eso del cristianismo, eso es para mujeres y esclavos. Ándale. O sea, eso era para gente de segunda y de tercera categoría. Eso es para mujeres y esclavos. Yo, meterme en eso, jamás en la puerca vida. Y sí, y así parece que las comunidades en Corinto eran muchos esclavos, muchos criados, muchas mujeres y algunos que otros con dinerito o gente sobre todo del ejército o gente que tenía alguna conexión civil con las autoridades civiles en Corinto, pero algunos poquitos, por ejemplo, Gayo y Erastos. La pregunta es, ¿será este Gayo el mismo que era el procónsul? Lo dudo, porque un procónsul que era como decir el alcalde, el mayor de la ciudad, no se va a meter a un grupo para mujeres y esclavos. O sea, mi reputación va por encima de cualquier cosa. Sí, puede ser otro que compartía el nombre. Así como cuántos Josés existen en esta ciudad. Imagínate. ¿Qué va a suceder? En Corinto, al ser una ciudad cosmopolita, o cosmopolita como se diga, no hay una sola comunidad, sino que hay varias comunidades en Corinto, ¿ya? Y el nombre que utilizan para las comunidades lo llaman koinonia, y por eso nuestro tema de hoy se llama las koinonías. ¿En dónde? En la ciudad de Corinto. Las koinonías. ¿Qué es una koinonía? Pues es una comunidad probablemente fundada por Pablo, es una comunidad. ¿Qué eran esas comunidades? Eran comunidades mixtas, es decir, había gente de todos diferentes estatus sociales, las estratificaciones sociales, había mujeres, habían criados, habían esclavos, mercaderes también habían presentes aquí, o sea, comunidades mixtas, estas koinonías, estas comunidades. Sabemos que se reunían en casa, no en las catacumbas eran para enterrar gente, se reunían en las casas, pero las casas romanas hay de dos tipos, como aquí entre nosotros, o apartamento o casa, ¿ya? En Roma, los romanos lo decían así, o tú vives en una ínsula, o tú vives en un domus. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre ínsula y el domus. El domo de Galilea. Ínsula es un edificio de apartamentos. No piensen tampoco en los apartamentos y los edificios aquí en el centro de la ciudad, sino que eran máximo de 6 pisos de alto. El piso que da a la calle, ya el primer sería como el primer piso, el de la calle, lo rentaban para talleres. Ya allí podías poner tu puestico de, no sé, tu ventanita de café cubano, tu puestico de tamales y arepas y hallacas venezolanas, tú podías poner tu bandeja paisa, tu comida allí, o sea, talleres, o tenías el taller de reparaciones de no sé qué, o el taller de bicicletas para reparar tu bicicleta, talleres. Y los que rentaban ese taller en la parte baja, o sea, donde está a nivel de la calle, como una especie de segundo piso, era la zona residencial para los que habían rentado esa casa. Entonces, por decir algo, mi familia y yo tenemos una bodeguita. ¿Ustedes saben lo que es una bodeguita? Sí, una tiendita chiquita. ¿Qué es una bodeguita? Una tiendita chiquita. Donde tú encuentras un poquito de... Cosita de que necesitas. Hasta una galletita Sí. o bien un carretel de hilo. La Catedral de Oriente está Tenían de todo. sobre una
abajo, todo lleno de tiendas y cosas De bodeguitas, sí, de ¿Verdad Exacto. que sí? Se encontraba ¿Y dónde voy a vivir mi familia y yo? Pues ahí arribita, o en la parte de atrás de la bodeguita, o en la parte de arriba, hay como un apartamentito, como un efficiency, y ahí vivimos nosotros. ¿Ya? El segundo piso ya serían apartamentos un poco más amplios, más anchos, ya tiene al menos 2 habitaciones, sala y comedor aparte, de alguna forma. Entre más alto vayas en el edificio, más reducidos iban siendo los apartamentos. El 6º piso era simplemente una habitación. Punto. Todo lo contrario a lo que hacemos hoy en día. ¿No se han visto que hoy en día, entre más alto el apartamento es más lujoso, más cachezudo, más amplio, lo que llaman el famoso penthouse, son los de arriba? ¿Ya? Y los del primer piso son apartamentos de una sola alcoba o de cosas así. En Roma era lo contrario, entre más alto, más pequeñito y más barato. Entre más cerca a la calle, Más caro, más amplio, porque puedes tener el taller, tu tienda y todo lo que sea. ¿Por qué el de arriba era más barato? Porque si hay un incendio, Que se salva. ¿quién sale primero? El de arriba. El de arriba. No, se está No, abajo. el de abajo, ¿verdad? El de arriba El de arriba se quema. Arriba que te tira del balcón. Claro. ¿Verdad? El de Que se arriba. tire Había elevador y El de arriba, en los de abajo, el primer y el segundo piso, Ya, rápido y lo sabe. rapidito. Los pobres que íbamos allá arriba del gallinero, Lo de arriba se tiraba. entre más alto era más peligroso. ¿Ya? Y eso que Roma, la ciudad de Roma, contaba con bomberos. Imagínate, ciudad de Roma contaba con bomberos, pero ¿y cómo echamos agua al 6º piso? Ajá. No había manguera. Sin mangueras en aquella época. El 6º piso era como, ay, los pobrecitos allí. Si yo soy cristiano y quiero tener una comunidad, ¿cómo la voy a meter en un apartamentico? O sea, no quepo yo. Si para yo dormir el ángel de la guarda tiene que salirse de la habitación porque no alcanza para más. Ya no cabe ni la menor duda. ¿Dónde voy a meter yo una coinonía, un grupo de gente aquí en esta casa? ¿Cómo hago? Necesitamos encontrar a alguien que tenga un poquito más de entrada económica, que no viva en un apartamentico, en una ínsula, sino que viva en una casa, en un domus. Porque los domus romanos son como las casas tradicionales de nuestro pueblo. Tienen un patio en el medio y las habitaciones alrededor. ¿Se acuerdan de esas casas de los pueblos anteriormente? Que es la fachada, tú entrabas y en el medio hay un patio, ya con un jardín o una cosita ahí, y todas las otras habitaciones, la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones, era todo alrededor del patio. ¿Sí? Ustedes son muy jóvenes, no les tocó nada de eso. No, claro. ¿Es así? ¿Cómo? ¿Mi casa es así? Sí, porque era así, El era un patio está ahí. patio y todo era alrededor. Si yo quiero una comunidad, pues en el patio cabe buena cantidad de gente y ahí podemos hacer nuestra coinonía. Sabemos que sí habían varias coinonías en Corinto, porque lo dice en las cartas a los corintios. Habla de los de la casa de Chloe. Significa que doña Chloe, doña Chloe tenía una domus. Ella era dueña no de un apartamentico, ella era dueña de casa, y ella era la que acogía en su casa a los cristianos. Y tenemos a Estefanas y a Crispo, que también tienen domus y acogen a esas comunidades. Esta gente están en las cartas de Pablo, ¿ya? Y sabemos que ahí, en esas casas, era donde se reunían las comunidades, las coinonías. ¿Qué quiere decir eso? Que decir que Pablo fue a Corinto y solamente hay una comunidad en Corinto no era cierto. ¿Ya? Dentro de Corinto ya había varias casas, digámoslo así, donde los cristianos se
reunían, ya, los varios domos. La mayoría viviría en apartamenticos y cositas de esas, pero ¿en dónde se reunían para celebrar la cena del Señor? En domos, en una casa, ¿ya? O con la domina Chloe, o con el dominus Estefanas, o con el que esté allí pendiente. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con koinonía? ¿Por qué a sus comunidades él las llama koinonías? Koinonía literalmente significa del común, o lo que tenemos en común. El griego que se hablaba en esa época, para diferenciarlo del griego clásico de los filósofos, el griego que se hablaba en el siglo I lo llamaban griego koiné, es decir, un griego común, un griego de la gente en la calle. No era el clásico elegante de los filósofos y de los poetas griegos. Para el siglo I, el griego que se hablaba en la calle era un griego de calle, koiné. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné, es decir, no el griego caché elegante, sino un griego común, familiar, un griego sí, de campo, de pueblo, digamos así. Eso es lo que significa koiné. Koinonía, ¿qué sería? La reunión de lo que tenemos en común, o la reunión de los que nos hacemos como familia. La familia sería la koiné, ¿ya? Porque koiné también dice que puede venir de la palabra griega oikos, y oikos es la casa, su hogar, oikos. Por ejemplo, la palabra economía viene de ahí. Oikos, casa, hogar, nomos, ley, la ley de la casa. Es decir, la economía es como tú administras y mantienes tu casita. ¿Bien? La economía. Pero vamos a ver, que no crean que soy yo que me estoy inventando todo eso. Vamos a buscar 2 de Corintios 8:9, 1 de Corintios 10:16, y ¿por qué no? Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos a buscar esos 3 textos, antes de que se nos vaya el tiempo. Si ven, y me falta mucho y no hago ni en la mitad. Y yo quería poner más información para... ¿Cuál tienes tú? 2 de Corintios 8 y 9, ¿no? 2 de Corintios 8 y 9. ¿Qué dice? Dice, Dios además puede hacer que toda su bondad inmerecida abunde para con ustedes, para que teniendo ustedes siempre plena autosuficiencia en todo, tengan en abundancia para toda buena obra, así como está escrito, ha distribuido ampliamente, ha dado a los pobres, su justicia continúa para siempre. Guay, eso es un versículo larguísimo. No. ¿Ese es solo el 9? 8 y 9. Imagínate. Sí, pero son No, largos. capítulo 8, versículo 9. Espérate. A ver, me fui. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. Porque ustedes conocen la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que ustedes se hicieran ricos mediante la pobreza de Él. Muy bien, gracias. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué es koinonía? Si Cristo se hizo pobre, Cristo siendo rico, traducido, Cristo siendo de condición gloriosa, se hace pobre, termina muerto como un esclavo. Para ustedes, es para que ustedes compartan de eso. Vuelvo a leerlo otra vez, qué lindo es eso. Porque ustedes conocen la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, se hizo pobre por causa de ustedes, por su causa, para que ustedes se hicieran ricos mediante la pobreza de Él. Qué lindo, es decir, Cristo viene a compartir con nosotros
lo que es Él, pero también comparte con nosotros lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué es koinonia? Compartir. De lo mío te doy a ti, y de lo tuyo también lo comparto. ¿Sí me entienden? Como que yo traigo de lo mío y te lo doy a ti, y de lo tuyo tú también me puedes dar de lo tuyo a mí. Cristo comparte de su riqueza, su gloria, a nosotros que no somos nada. Pero Él también comparte de nosotros nuestra pobreza, nuestra miseria como seres humanos que éramos. ¿Qué es koinonia? En 2 Corintios. Compartir. Compartimos. Lo mío te lo doy a ti y lo tuyo me lo das a mí. ¿Ya? No es simplemente yo te doy a ti, pero quédate con eso, yo no necesito nada tuyo. No es eso, es Recíproco. recíproco. Yo te doy, tú recibes, Tú me das. tú me das y yo recibo. Mira qué interesante. 1 Corintios 10, Aquí lo allá tengo. atrás. Atrás. 1 Corintios 10, 16. Filipenses. Ay, perdón. Cuando Se perdió 1 Corintios 10. cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Ahora sí, léelo con ganas. Porque lo leíste para ti solito. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Gracias. Cuando bebemos de la copa nos hacemos uno con Cristo. Cuando compartimos de su pan nos hacemos uno en su cuerpo. Es decir, es la que nosotros lo llamamos eso, la participación en la Eucaristía. Bueno, hay un canto que dice así: el cáliz que bendecimos Es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión De la sangre de Cristo. Es decir, compartimos, entramos en esa unión con Cristo. O sea que es koinonia, entrar a compartir, a ser parte con algo. Y con Cristo nos hacemos parte con Cristo, compartir, ¿ya? Con Cristo en el cuerpo y en la sangre. Traducido, cuando comemos en la Eucaristía, comemos el pan consagrado y bebemos del cáliz de bendición, nos estamos compartiendo. Cristo con nosotros y nosotros junto con Cristo. Ahora, ¿tienes Filipenses? Sí. Filipenses Hecho 3:10. riquitico, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades. Eso es Filipenses. Ay, estoy en Efesios, I'm so No está en sorry. Efesios, eso es otra ciudad. Por 3:10. Lo favor. que quiero es conocer a Cristo, Madre sentir mía. en mí el poder de su resurrección y la Mira Filipenses solidaridad aquí. en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él Lo que en tú su me muerte. dijiste anoche. ¿te Imagínate, Filipenses dice, koinonia es, yo quiero participar de los sufrimientos de Cristo y también que las expresiones. Sentir el poder de su Y resurrección. sentir el poder de su Reconocerle a Él y el poder de resurrección. su resurrección y O sea que es participación. koinonia. ¿Cuál sería ustedes el sentido de koinonia? Nos reunimos como comunidad, gente común, es decir, que compartimos una misma cosa. ¿Y qué es lo que compartimos entre todos nosotros? Que Cristo nos da de Él y Él recibe de nosotros. Claro. Que todos nosotros, ¿qué hacemos? Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino. Que todos nosotros experimentamos la pasión de Cristo y queremos experimentar el poder de su resurrección. Eso es lo que hace una koinonia. Traducir, eso es lo que hacemos en la iglesia el día de hoy. Sí. Uno viene a la iglesia ¿a qué? Cuando uno trae el bebé a bautizar al muchachito, ¿sabe qué es lo que pedía el padrecito? Dice, bueno, ¿y qué nombre le van a poner al niño?
ay, se va a llamar a, no sé, María Expropiación Petronila. Y a mi mamá, no, María Expropiación. ¿Qué le piden a la iglesia de Dios para este bebé? Que sea bautizado. Y ahí toda la gente empieza a sacar una cartera. Ay, que mi Dios la bendiga y que la proteja. Y yo, pues que Dios la bendiga y la proteja, ya se puede ir. Ya piden el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Y eso lo que vamos, ya nos toca ver la semana entrante, todo eso. ¿Cuáles son los ritos de la coinonía? Y el primero va a ser bautismo, es decir, entro a formar parte de una nueva familia, de una nueva comunión, de una nueva participación, donde no soy yo solito, sino que vamos a estar unidos unos con otros. Y ya más adelante, ¿cuál sería el otro sacramento que vamos a ver? La común unión. Comemos del mismo pan y bebemos del mismo vino, del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no nos vayamos hoy, yo sé que nos queda mucha cosa en el tintero, pero terminemos eso. La imagen más preciosa que Pablo utiliza para hablar de la coinonía es, y vamos a leerlo, Primera de Corintios capítulo 12, 14 hasta el del 30. 14 al 30. Está larguita, pero vale la pena leer, porque es la imagen de el cuerpo de Cristo. Y que la coinonía se convierte en ¿qué? Todos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, del 14 al 30. Alguien que empieza a leerlo y nos vamos tomando todos para que no sea una sola persona. Y con eso terminamos por hoy. El cuerpo humano que está formado por muchas partes es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Ok, vuélvelo a leer. Fuerte. Por favor. El cuerpo humano que está formado por muchas partes es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, ¿Judíos o no judíos? esclavos o libres, Esclavos. fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber ese mismo espíritu. Todos, esclavos, libres, judíos, no judíos, llamados a formar un solo cuerpo, porque a todos se nos da a beber un mismo espíritu. ¿Alguien que siga? 14. ¿En qué versículo terminaste? 13. En el 13. 14. El cuerpo no se compone de un solo miembro, Fuerte. sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por esto deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga, yo que no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, miren como las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias, y las partes que menos estimamos las vestimos con más cuidado, y las menos presentables las tratamos con más modestia. Lo que no se necesita con las otras no son más decorosas. Dios dispuso el cuerpo dando más honor a las que le faltaba, para que no haya divisiones dentro del cuerpo. Ahí. ¿Quién sigue? Yo voy a decir, mira qué lindo lo que está diciendo. El ojo no le puede ser a la oreja, ay, como yo no soy oreja, no soy cuerpo, o no te necesito. Todos somos diferentes, pero todos formamos un solo cuerpo. Tere, por favor. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación una por otra. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él.
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, pues el don de curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones del Espíritu. Perfecto. ¿Ahí en qué vamos, Juan? ¿Qué No, va? acá en la 29, para si otro quiere seguir. 29 y 30 falta. 2 versitos más. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros. Perfecto. Gracias. En la 30. ¿Y el 30? También La 30 dice sí. 30 el último. Curar enfermos. O curar a los enfermos, o hablar en lengua. Ni todos tienen poder para orar, para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Gracias. Y a partir de ahí empieza la parte de el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Eso es muy lindo. Qué linda imagen. ¿Qué es una coinonía? Todos pertenecemos a una misma unidad. Todos recibimos la misma invitación. Cristo nos invitó a todos. Todos hemos bebido del mismo espíritu. Y porque así como el cuerpo, para ser uno, tiene diferentes miembros y órganos, y todos, aunque son diferentes, son necesarios para que el cuerpo funcione. ¿Ustedes no se han dado cuenta que tienen un dedo chiquitito en el pie izquierdo? Claro que sí. Hasta que se golpean con la pata. Ay, madre mía, por favor. ¿Se acuerdan que tenían un dedito? Ahí es. Y que ahí estrella en ese momento. Exacto. O cuando les da dolor de barriga, ustedes no sienten que todo el cuerpo le duele y te da temblereca y sudas frío. Pero está adentro, no está afuera. O sea, todos nosotros estamos en lo mismo. Y si un miembro sufre, Todo el cuerpo. si un miembro es glorificado, todo es glorificado en Cristo. Mira qué lindo. Así que, ¿qué es una coinonía? ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo lo dirían ustedes? Una iglesia es todos los llamados, invitados por Cristo a formar parte de una común, una coinonía, donde todos bebemos del mismo espíritu, donde todos compartimos de Cristo lo que Cristo nos da, y juntos no tenemos que ser lo mismo. Podemos ser diferentes, pero todos seguimos siendo una unidad. Nadie es mejor que el otro, o nadie es menos necesario que el otro. Pregunta. Por eso decimos, la iglesia soy Yo. El problema, bueno, pregunta. Y eso sí se da de verdad. En la iglesia hoy en día sí decimos, aquí todos nos tratamos como Bueno, iguales. depende. Aquí todos somos iguales. Aquí no reservamos silla ni asiento para alguien. Ay, no, que se mueva de ahí porque esa es la silla de María Antonieta. No. ¿Segura? ¿Ya? Ay, no necesitamos reunirnos en el coro porque ya estamos completos. Ay, no. Yo ya he estado en varias misas, en varias comunidades. Y eso es lo que vamos a seguir viendo el miércoles entrante. Mira todas las divisiones que van a encontrar dentro de las coinonías en Corinto. Qué interesante, Ya ¿vale? no vamos a tener tiempo de ir una por una, así que el miércoles entrante comenzamos con esto. Todas las divisiones que hay en Corinto, por ejemplo, los ricos quieren ser los líderes de la comunidad. Yo soy el que manejo el grupo de oración. Yo soy el que abro la iglesia. Yo soy el que prendo la luz. Yo soy el que compro el pan. Yo soy el que sirvo el vino. Yo soy el que me meneo con este cuerpo tan divino. Porque yo soy el que tengo dinero y el que contribuyo a la comunidad. Pero usted que no tiene ni en dónde caerse muerto. Ay, no, usted limpia el baño. Punto. Pero eso no pasa hoy en día, o sea.
Ojo pelado, porque lo que pasa en Corinto todavía sigue pasando en muchas comunidades aquí. Ay, yo estoy recién llegadito. Y lo miran de arriba abajo. Bueno, estoy en la puerta. Porque yo soy ministro eucarístico. Soy ilegal. Por favor. O sea, No se puede. ay, Dios mío, lo que pasó en Corinto todavía lo vamos a ver. Y aquí hay tela para cortar. Nos vemos el miércoles entrante. Si Dios lo permite. Gracias, Padre.